mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista La Fe, reciban un afectuoso abrazo cariñoso de mi parte, en sus casas, como debemos estar. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. En este texto conseguimos la historia donde unos líderes religiosos, los escribas y los fariseos, trajeron ante Jesús una mujer que había sido conseguida en el acto mismo de adulterio. La trajeron y la pusieron delante de él y le preguntaron: Maestro, hemos conseguido a esta mujer en el mismo acto de adulterio. La hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y Moisés nos dice que debemos apedrearla. Esa es la instrucción que nos da Moisés en sus escritos. ¿Qué dices tú al respecto? Dice el texto bíblico que la intención de estos líderes religiosos era atrapar a Jesús, conseguirle algo para poder acusarle. Pero hay algunas cosas que debemos acotar en esta primera parte de este relato, de este episodio. Lo primero que debemos acotar es que ciertamente en Moisés estaba, tanto en Levíticos capítulo 10 como en Deuteronomio capítulo 22, una prescripción respecto al adulterio. No solamente con la mujer del prójimo, sino otro tipo de relaciones sexuales ilícitas, según Dios. Pero hay algo importante. En esos textos se nos dice que tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados. Pero resulta que ellos solamente llevaron a la mujer. No llevaron al hombre y a la mujer ante Jesús, sino solo a la mujer. De manera que tenían allí un sentir discriminatorio evidente, solidarizándose con el hombre que había pecado, pero acusando a la mujer que había pecado. De tal manera que conseguimos eso primero por allí. En segundo lugar, nosotros conseguimos en los textos de Moisés, precisamente en Levítico capítulo 10 y Deuteronomio capítulo 22, ciertamente el que una persona, una pareja, un hombre y una mujer que no estaban casados, o que uno de ellos estaba casado con otra persona y estaban en acto de adulterio y eran conseguidos en el acto de adulterio, debían ser apedreados. Ciertamente eso lo decía allí. Sin embargo, cuando nosotros leemos a Moisés, lo leemos, y estos líderes religiosos lo leían solamente en la superficialidad de lo que el texto quería decir. Realmente la pregunta que nos hacemos, cuando allí está prescrito que debían ser apedreados cuando eran capturados infraganti en el adulterio, debían ser apedreados, la pregunta que nos hacemos es: ¿y aquellas personas que no eran conseguidas en el acto de adulterio, sino que cometían el acto de adulterio y nadie se daba cuenta? ¿Qué pasaba delante de Dios con esas personas? Es decir, ¿qué era lo que realmente Dios quería decir en esos textos de Levítico y Deuteronomio? En pocas palabras, Dios aborrece el adulterio, sea conseguido o no, porque delante de Dios, esas personas que mantenían oculto su adulterio delante de los hombres, delante de Dios estaban descubiertos. Eso es lo que Jesús nos quiso decir en el Sermón de la Montaña. Precisamente Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que comete adulterio, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, Jesús va más allá, mucho más allá que al mero hecho físico. Jesús va a la pureza de nuestra mente y de nuestro corazón. Jesús está diciendo que si una persona mira a otra, un hombre casado mira a una mujer para codiciarla, o una mujer mira a un hombre casado para codiciarlo en su corazón, ya se produjo el adulterio. Pero para aquellos líderes religiosos solamente era el adulterio físico, y por lo tanto querían actuar como un juez, se convertían en un juez implacable para castigar a aquella mujer con el apedreamiento que debía ser. Y ellos, por supuesto, estaban incurriendo en una gran injusticia. Cuando se aborda el pecado de las demás personas desde el punto de vista religioso, nosotros los seres humanos nos erigimos en jueces implacables para señalar, para destruir. El apedreamiento, hay que apedrearlo. Y ellos se insisten en Jesús, ante Jesús, para que Jesús les dé su opinión. Y dice el texto bíblico, querían atrapar a Jesús, querían algo en su contra para acusarle.
Pues si Jesús decía que realmente había que apedrearla, entonces ellos decían, nos has dado la razón, nuestra interpretación de la ley es la correcta y por lo tanto tú estás entrando en una contradicción. Si Jesús decía, deben dejarla ir, entonces ellos decían, Jesús está en contra de Moisés. Y entonces la contradicción está en Jesús. Esa era la trampa de estos religiosos de oficio. Sin embargo, estaban ante quien había el autor de la ley, quien conocía la ley y había profundizado en reinterpretarla para revelar el verdadero contenido de la enseñanza de Moisés. Contenido en el Sermón de la Montaña, por cierto. Luego ellos vienen y entonces le insisten, ¿no?, en que diera su versión, qué era lo que debía hacerse con aquella mujer. Luego que Jesús, conociendo la intención de los corazones de estos religiosos, entonces Él viene y les dice, el que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra. Tal vez alguno de ustedes no ha sido encontrado en el acto mismo de adulterio, pero es muy probable que muchos de ustedes que están allí alrededor de esta mujer para apedrearla han incurrido en un adulterio en su mente, y eso es aborrecimiento delante de Dios. Dios aborrece el adulterio, sea en el acto físico o sea también en el acto en el corazón o en la mente de la persona. De tal manera que Jesús los increpa ahora a ellos, los hace llevar a examen de conciencia, los confronta con su propio pecado y les dice, si alguno de ustedes está sin pecado, que lance la primera piedra contra esta mujer. Al pasar un rato, la mujer quedó sola, todos se fueron, cada uno con su pecado, cada uno sabiendo que tenía pecado en su vida, muy probablemente el adulterio no conseguido infraganti o el adulterio que había sido concebido en la mente y en el corazón, y abandonaron la escena, se fueron con su pecado. Aquella mujer quedó sola delante de Jesús, aquella mujer quedó allí y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan, los que te acusaban? Y dice, no hay nadie, todos se fueron. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, Jesús nos enseña que ante el pecado de otra persona no debemos erigirnos como jueces implacables para destruir. Debemos presentarnos solidariamente, no para apoyar el pecado, sí, pero sí para restaurar a una persona del pecado y ponerla de nuevo en pie, sana y restaurada delante de Dios. Esto es corroborado por el apóstol Pablo, cuando dice, si alguno es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Dios les bendiga.